colonialismo es una etapa que empieza desde el siglo XVI, después del descubrimiento de América por las potencias mundiales de ese momento, España y Portugal. Óscar Granados, de la Universidad de Bogotá, define el colonialismo como la dominación política y militar de una manera directa y formal de un territorio hacia una capital o metrópoli. Dicha dominación se logra a través del uso de la fuerza. Con el investigador hispanista Sandro Abate, la colonización de las tierras americanas se vio justificada por la visión humanista que centraba a los hombres europeos blancos como moralmente superiores, por lo que era su misión llevar la civilización, muchas veces asociada con el cristianismo, y la razonabilidad a las tierras salvajes. La razonabilidad se constituye así en un discurso dominante para regir las relaciones interculturales, que se resuelve siempre en favor de las leyes del capitalismo, incipiente entonces, y de sus subsistemas derivados, ya sean políticos o morales. En la segunda mitad del siglo XIX, esta tesis se vio reformulada a partir de los avances industriales de Occidente, en especial de Inglaterra, donde se realizaba la segunda revolución industrial. Bajo la bandera de llevar el progreso y la modernidad, las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, justificaron la dominación ejercida en los países no desarrollados, pues se sostenían impresionantes formaciones ideológicas que incluyen la convicción de que ciertos territorios y pueblos necesitan y ruegan ser dominados, así como nociones que son formas del conocimiento ligadas a tal dominación. La intervención y dominación se les llama nuevos colonialismos, pues a diferencia del colonialismo anterior, la competencia económica, lejos de la rivalidad territorial, era el artífice de la interacción más importante del sistema internacional. Pero en el momento en que fue necesario avanzar con más fuerza en esta competencia económica, se acude al Acuerdo Imperialista de Berlín, contrarrestando cualquier enfrentamiento territorial o declaración de guerra. Conferencia de Berlín de 1885, firmado por el Imperio Británico, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, el Imperio Neerlandés, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Italia, España, Rusia y el Imperio Otomano. Los más beneficiados son los primeros países, los cuales reparten el continente africano para su colonización. En este acuerdo se buscaba salvaguardar la competencia económica antes que el enfrentamiento. Las causas del colonialismo se pueden dividir en tres: sociales, económicas y políticas. Por un lado, las causas sociales se refieren a la sobrepoblación demográfica en Europa o el sentimiento de superioridad nacional entre las potencias. Las económicas se refieren al expansionismo capitalista que buscaba nuevos mercados, ya que tienen mucho capital y buscan nuevas inversiones, y mano de obra y materia prima para ser utilizada en su propio beneficio. Buscar nuevas fuentes de ingresos económicos. Por políticas se refieren a la competencia entre las naciones, es estratégico el movimiento y la búsqueda del dominio. En las colonias africanas se extraían principalmente productos agrícolas y productos mineros. Se utilizaba la mano de obra esclava para estas labores. A la par de la colonización africana fue la colonización asiática. En 1869 se crea la apertura del Canal de Suez. Con esta nueva ruta se facilita y acelera exponencialmente los viajes marítimos a estos continentes. De los países europeos chocaban con el imperialismo japonés, el cual había empezado de manera clara desde 1862 con la restauración Meiji. La densidad poblacional de Asia es mucho mayor a la africana. Dicho esto, era más complicado para los colonos europeos establecerse. De igual manera, la fuerza cultural de los territorios de este continente era mayor que en el continente africano. Oceanía es un caso un tanto diferente, ya que desde el siglo XVIII eran colonias europeas. Australia formaba parte del Imperio Británico. Para mediados del siglo XIX, esta estaba dividida en 6 colonias. A partir de 1855, estas 6 colonias empiezan a administrarse de manera independiente al imperio, a la par de la llamada fiebre del oro, la cual permitió que crecieran en buena medida dichos territorios. Dentro de las consecuencias sociales que podemos hallar del colonialismo, encontramos el sometimiento de la población nativa, a la que se le despoja de sus derechos y de su idioma, teniendo que adoptar así el uso de idiomas europeos como portugués, español o francés. El lingüista por la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Narbona, señala que las costumbres, las religiones, las tradiciones y formas de entender el mundo y la vida de los pueblos indígenas sufrieron el fuerte impacto de los valores, ideas y religiones occidentales. Se produjo una fuerte crisis de identidad de estos pueblos. En el caso de los pueblos de la zona subsahariana, el impacto fue mayor que en Asia, donde las culturas eran de tradición milenaria. Dentro de las consecuencias sociales fue el avance en la ciencia y los medicamentos.
Juan Jaramillo Antillón, miembro de la Academia Nacional de Medicina, explica que la gente ya no se curaba por remedios naturales o hierbas, sino gracias a sustancias más potentes y a las mejoras higiénicas, así como la construcción de hospitales. La mortalidad en muchas colonias disminuyó y aumentó la población, ya que la natalidad continuó siendo alta. Pero también es cierto que en algunos lugares la intensidad de la explotación de la población indígena provocó una clara disminución de la población, siendo el caso del Congo el más significativo. El doctor en Historia Moderna y Contemporánea, Eduardo Mongan Contreras, sostiene que en el plano económico la situación empeoró para la mayoría de la población, a excepción de las élites locales, pues se produjo un proceso de expropiación de las tierras indígenas que pasaron a manos de los colonizadores o a sus empresas. En la agricultura se abandonaron los cultivos y formas de cultivar tradicionales, vinculados a la subsistencia familiar, y se establecieron plantaciones, implantando monocultivos extensivos para la producción de productos que cubriesen las necesidades de las metrópolis. Como ejemplos se pueden citar los siguientes: caucho en Indochina, cacao en Nigeria o café en Tanzania. Por otro lado, se potenciaron las explotaciones de recursos minerales y energéticos a favor de las metrópolis. Ponernos atención. Denle like y suscríbanse. Jaja, saludos.